Imagina un mundo donde la vida y la muerte estaban separadas por un hilo tan fino como la hoja de una espada. Antes de las grandiosas arenas de Roma y del rugido enloquecido de las multitudes en el Coliseo, las luchas de gladiadores no nacieron como entretenimiento, sino como un ritual sombrío, empapado de sangre y misterio. En tiempos antiguos, mucho antes de que Roma erigiera sus colosales estructuras de piedra, los etruscos, un pueblo que habitaba la región central de Italia, creían que la muerte de un guerrero no debía ser silenciosa, sino un espectáculo digno de los dioses. Cuando un noble etrusco fallecía, su despedida de la vida no solo estaba acompañada de lágrimas y oraciones, sino también de un sacrificio brutal. Hombres eran obligados a luchar hasta la muerte como una ofrenda al espíritu del difunto. Se creía que, al derramar sangre humana sobre su tumba, el muerto ganaría sirvientes en la otra vida y sería guiado con honor al más allá. Estos rituales se llevaban a cabo al aire libre, en campos improvisados, donde los combatientes, generalmente prisioneros de guerra o esclavos, o eran armados y lanzados unos contra otros. No había aplausos, ni oro, ni gloria. Solo la certeza de que, para uno de ellos, ese día sería el último. Con el paso de los años, la costumbre se extendió y comenzó a captar la atención de los romanos, un pueblo que siempre supo transformar cualquier tradición en un espectáculo grandioso. Fue así como, en el siglo III a.C., los romanos comenzaron a adoptar estos combates, pero con un detalle importante: el evento dejó de ser solo un ritual funerario y se convirtió en una forma de entretenimiento público. Las familias ricas comenzaron a organizar combates privados en los funerales de personas importantes, pero pronto descubrieron algo que cambiaría la historia para siempre: al pueblo le gustaba ver la sangre correr. El frenesí de la multitud, los gritos de dolor y el choque de espadas hacían que los corazones latieran con más fuerza. Roma, siempre hambrienta de control y de nuevas formas de demostrar su poder, comprendió que podía transformar esta tradición sombría en algo aún más grande. Lo que antes era una ceremonia de despedida para los muertos comenzó a verse como una forma de demostrar la grandeza de Roma, su brutalidad y su dominio sobre los pueblos conquistados. Los combates se hicieron cada vez más frecuentes, y los romanos comenzaron a construir arenas para que más personas pudieran presenciarlos. Con el tiempo, estos eventos dejaron de estar restringidos a los funerales y pasaron a organizarse en festivales públicos, convirtiéndose en uno de los mayores espectáculos de la civilización romana. Pero al principio, lo que hoy conocemos como gladiadores eran solo hombres destinados a morir en nombre de una creencia. Eran piezas sacrificiales, arrojadas a un juego que nunca podrían ganar. Su sangre no se derramaba por gloria, sino por tradición. Y así, desde las sombras de los rituales etruscos, nació uno de los capítulos más brutales de la historia romana. Lo que comenzó como una costumbre funeraria pronto se convertiría en un espectáculo de sangre y violencia que fascinaría a generaciones, y cambiaría Roma para siempre. Si te interesó esta historia y deseas recibir más contenido como este, no olvides verificar si tu suscripción al canal está activa, porque aquí traemos nuevos contenidos cada semana para que te sumerjas en la historia romana y descubras todos los detalles que antes no conocías. Ahora, imagina una Roma vibrante, donde cada esquina resonaba con el murmullo de la multitud, y el aroma de especias, sudor y humo llenaba el aire. Pero nada, absolutamente nada, era tan esperado como los sangrientos espectáculos que tenían lugar dentro de los inmensos anfiteatros. Al principio, los combates de gladiadores se realizaban de manera modesta, organizados por aristócratas en funerales, para honrar a los muertos con sangre y valentía. Sin embargo, a medida que Roma crecía, estas batallas se convirtieron en algo mucho más grande, un espectáculo adictivo que hipnotizaba a ricos y pobres. En un principio, las luchas se llevaban a cabo en pequeños espacios improvisados, a menudo en el foro o en plazas públicas. Pero la demanda crecía. El pueblo quería más. Querían algo más grande, más grandioso, más emocionante. Fue entonces cuando Roma comenzó a erigir estructuras dedicadas exclusivamente al entretenimiento mortal, los anfiteatros. El primer gran anfiteatro de piedra surgió alrededor del año 29 a.C., construido bajo el mandato de un político llamado Estatilio Tauro. Pero esto era solo una muestra de lo que estaba por venir. Años después, la dinastía Flavia erigiría la joya de Roma, el Coliseo. Con capacidad para más de 50.000 espectadores, este imponente monumento simbolizaba la grandeza y la sed de sangre del Imperio Romano. El día de los Juegos era un evento sagrado para los romanos. Desde las primeras luces del amanecer, las calles se llenaban de vendedores anunciando sus productos.
pan caliente, vino barato, amuletos de la suerte e incluso pequeñas estatuillas de los gladiadores más famosos. Se formaban filas en la entrada del anfiteatro, con ciudadanos ansiosos por ver de cerca lo que el destino deparaba para los combatientes de ese día. Cuando se abrían las puertas, la multitud tomaba sus lugares, los más ricos en los asientos de mármol cerca de la arena, mientras que los plebeyos se apretaban en los escalones superiores. De repente, el sonido de las trompetas resonaba. El anfitrión del evento, generalmente un senador o el propio emperador, se levantaba y la multitud rugía en respuesta. Era hora de que comenzara el espectáculo. Primero venían los juegos menores, cacerías de fieras salvajes. Leones traídos de África, osos de las montañas e incluso rinocerontes eran liberados en la arena para luchar contra hábiles cazadores o criminales condenados. Luego venían los munera, los combates de gladiadores, que eran el gran clímax del evento. Los emperadores pronto comprendieron que los juegos eran más que un simple entretenimiento, eran una herramienta poderosa para mantener al pueblo bajo control. La frase pan y circo, popularizada por el poeta Juvenal, reflejaba exactamente esta estrategia. Mientras la población tuviera comida y diversión, no cuestionaría al gobierno. Los juegos eran financiados por el propio Estado o por políticos que querían ganarse el favor del pueblo. Cuanto más grandioso fuera el evento, mayor era la aclamación del público y la influencia política del patrocinador. El emperador Tito, por ejemplo, celebró la inauguración del Coliseo con 100 días ininterrumpidos de juegos, en los cuales cientos de gladiadores y miles de animales fueron sacrificados. Con el tiempo, los anfiteatros no se limitaron solo a Roma. El modelo se extendió por todo el imperio. Desde Britania hasta Egipto, las ciudades importantes comenzaron a construir sus propias arenas. Los gobernantes locales patrocinaban combates para mantener entretenida a la población y consolidar su posición de poder. Los juegos, que comenzaron como rituales funerarios, se habían convertido en el mayor espectáculo del mundo antiguo. Y mientras los gladiadores enfrentaban la muerte sobre la arena manchada de sangre, la multitud deliraba, insaciable por una batalla más. Así fue como los anfiteatros se convirtieron en templos del brutal entretenimiento romano, lugares donde el destino no lo decidía el propio gladiador, sino el pulgar de un emperador caprichoso y la insaciable voluntad del pueblo. El olor a sudor y sangre impregna el aire, y el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo resuena en los corredores de piedra. Bienvenido a una escuela de gladiadores, donde los hombres son transformados en máquinas de guerra para entretener a multitudes sedientas de sangre. Estas escuelas, conocidas como ludi, no eran solo lugares de entrenamiento, eran verdaderas prisiones donde los gladiadores aprendían, a la fuerza, que la única salida digna era vencer o morir con honor. Allí, no importaba si el nuevo recluta era un esclavo capturado en batalla, un criminal condenado o incluso un ciudadano libre que había elegido esta vida en busca de gloria y dinero. Todos eran reducidos a una única identidad, guerreros de la arena. Desde el primer día, los novatos eran sometidos a un régimen de entrenamiento despiadado. Alimentados solo con lo necesario para sobrevivir y mantener sus cuerpos fuertes, eran forzados a realizar ejercicios extenuantes. Correr bajo el sol abrasador, levantar pesadas cargas y aprender a manejar armas como la espada corta, gladius, la red de los retiari y el escudo de los murmillos. Cada golpe errado significaba dolor, cada debilidad era castigada. Los entrenadores, gladiadores experimentados, no mostraban piedad. Si un alumno no lograba seguir el ritmo, era golpeado o privado de comida. Si flaqueaba demasiado, incluso podía ser descartado antes de pisar la arena. Al fin y al cabo, un gladiador débil no servía para los espectáculos de Roma. La disciplina era implacable. Quienes intentaban escapar eran azotados o, peor aún, ejecutados públicamente para servir de ejemplo. Los gladiadores no eran dueños de su propio destino, pertenecían a sus maestros, llamados lanistae, quienes lucraban con sus victorias y con las apuestas en los combates. Pero, dentro de las escuelas, el respeto se ganaba con sudor y coraje. Aquellos que se destacaban podían obtener privilegios, un poco más de comida, un mejor lugar para dormir o incluso el derecho a elegir su propia arma. Para quienes sobrevivían el tiempo suficiente, había una pequeña esperanza, la libertad. Si un gladiador acumulaba victorias impresionantes, podía recibir la rudis, una espada de madera que simbolizaba su retiro. Los combates de entrenamiento eran tan reales como los de las arenas. Muchas veces, los alumnos eran obligados a luchar entre sí sin armaduras y con armas de madera, pero con la misma intensidad de un duelo mortal.
El dolor era constante. El miedo, un compañero inseparable. Y la certeza de que, algún día, estarían ante una multitud gritando por sangre hacía que cada golpe valiera la pena. Ser gladiador no era solo pelear. Era vivir en la delgada línea entre la gloria y la muerte, día tras día, sin saber si verían el próximo amanecer. Tras bambalinas del majestuoso Coliseo y de otros anfiteatros del Imperio Romano, la diversidad de los gladiadores no era solo una cuestión de fuerza, sino también de estrategia, tradición y espectáculo. Cada tipo de gladiador poseía un conjunto único de armas, técnicas y estilos de combate, transformando los duelos en verdaderos espectáculos tácticos, donde cada golpe y cada movimiento eran cruciales para la supervivencia. El murmillo era uno de los gladiadores más icónicos. Inspirado en los pesados legionarios romanos, vestía una gran armadura y portaba un escudo rectangular llamado scutum, además de una espada corta y afilada conocida como gladius. Su principal característica era el enorme casco decorado con una cresta en forma de pez, una referencia a su origen. Este guerrero confiaba en la resistencia y la defensa, avanzando lentamente sobre el enemigo, bloqueando golpes y esperando el momento oportuno para atacar. A menudo luchaba contra el Retiarius, en una de las batallas más emblemáticas de la arena, fuerza bruta contra agilidad. El Retiarius era la antítesis del murmillo. Ligero, ágil y estratégico, prescindía de la armadura pesada y confiaba en su movilidad para derrotar a adversarios más grandes y protegidos. Armado con una red, rete, y un tridente, tridens, además de un puñal para el combate cuerpo a cuerpo, el Retiarius utilizaba su red para atrapar a los oponentes y atacarlos con el tridente a distancia. Su técnica consistía en moverse rápidamente por la arena, evitando golpes directos y desgastando al enemigo hasta que surgiera una oportunidad para atacar. El Traex, o Tracio, era un gladiador inspirado en los antiguos guerreros tracios. Su arma principal era una pequeña pero letal espada curva llamada sica, ideal para realizar cortes rápidos y alcanzar puntos vulnerables en la armadura del oponente. También usaba un escudo pequeño y cuadrado, el parmula, que le brindaba más movilidad que protección. Su técnica de combate se basaba en la velocidad y la imprevisibilidad, lo que lo convertía en un oponente ágil y difícil de alcanzar. A menudo, se enfrentaba al murmillo, en un duelo clásico entre fuerza y destreza. Inspirado en los antiguos hoplitas griegos, el oplomachus era un gladiador que portaba una larga lanza, asta, y un pequeño puñal de apoyo. Su armadura era más ligera que la de un murmillo, pero su resistencia y técnica compensaban esta aparente desventaja. Estaba entrenado para mantener la distancia con sus enemigos, usando su lanza para ataques rápidos y precisos. Si quedaba acorralado, recurría a su puñal para defenderse en el combate cercano. El secutor era una variante del murmillo, especialmente entrenado para luchar contra el Retiarius. Su nombre significa perseguidor, y su característica principal era su casco redondeado, sin adornos y con pequeñas aberturas para los ojos, diseñado para evitar que la red del Retiarius quedara atrapada en él. Su estilo de lucha era agresivo, avanzaba rápidamente, intentando acortar la distancia para evitar los golpes del tridente y la trampa de la red. Una vez lo suficientemente cerca, usaba su espada corta para acabar con el oponente. A diferencia de otros gladiadores, el provocator solía ser utilizado en duelos internos dentro de las escuelas de gladiadores, como parte de desafíos entre campeones. Su nombre proviene de provocar, ya que estaba entrenado para desafiar y enfrentarse a otros gladiadores de su misma clase. Usaba un gran escudo, un peto metálico y un casco simple, y luchaba con una espada corta. Los combates entre provocadores eran considerados equilibrados y requerían una gran habilidad técnica. Para aquellos que preferían un estilo aún más audaz y letal, existía el Dimachaerus, un gladiador que prescindía del escudo y portaba dos espadas cortas. Su entrenamiento era extremadamente riguroso, ya que requería un equilibrio perfecto entre ataque y defensa. Debía ser increíblemente ágil para esquivar los golpes del enemigo, pues no tenía un escudo para protegerse. Cuando estaba bien entrenado, se convertía en uno de los gladiadores más letales de la arena, lanzando ataques veloces e implacables. Diferente de la mayoría de los gladiadores, los equites comenzaban sus batallas a caballo, utilizando lanzas y espadas cortas. Sus combates eran más coreografiados e implicaban duelos montados antes de, eventualmente, descender al suelo para un enfrentamiento más tradicional. Eran considerados una atracción especial en las arenas y, a menudo, representaban batallas inspiradas en eventos históricos. Cada uno de estos gladiadores tenía su propia identidad dentro de la arena.
El público los reconocía, animaba a sus favoritos y se emocionaba con cada golpe asestado. Para los romanos, las luchas no eran solo combates brutales, sino espectáculos de táctica, habilidad y valentía. Y para los gladiadores, cada combate era una oportunidad de sobrevivir un día más y, con suerte, alcanzar la tan anhelada libertad. El sol aún no había aparecido en el horizonte, pero la arena ya respiraba expectación. En los oscuros subterráneos del anfiteatro, donde el olor a sudor y sangre impregnaba las paredes de piedra, un grupo de gladiadores despertaba al sonido de las cadenas siendo retiradas y el tintineo metálico de las armas siendo afiladas. Hoy no era un día cualquiera. Hoy era el día del combate. Para un gladiador, el día de lucha comenzaba mucho antes del primer golpe. Al levantarse del duro lecho de paja, cada hombre sabía que esa podía ser su última mañana. Algunos susurraban oraciones a los dioses, mientras que otros apretaban los puños, tratando de controlar los nervios. Los veteranos, endurecidos por incontables duelos, permanecían en silencio, analizando a sus adversarios con miradas calculadoras. La alimentación era ligera pero energética. Un potaje de cebada y dátiles proporcionaba la fuerza necesaria para soportar el peso de la armadura y la tensión que solo aumentaba con cada minuto. El lanista, el maestro de la escuela de gladiadores, pasaba entre los guerreros, murmurando instrucciones, ofreciendo consejos o simplemente observando a aquellos que ya consideraba condenados. Poco después, los hombres eran llevados al vestuario, donde recibían sus armaduras y armas. El murmillo ajustaba su pesado casco con la imponente cresta, mientras que el retiarius probaba la resistencia de su red y afilaba su tridente. El provocator cerraba los puños dentro de los guanteletes, sintiendo la seguridad del escudo. Todos sabían que un pequeño error en la elección del equipo podía ser fatal. Antes de salir, pasaban por el último ritual, la inscripción de sus nombres en los registros. Si morían, al menos sus cuerpos serían identificados, si es que quedaba algo de ellos. Las puertas se abrían y una ola de luz inundaba el oscuro pasillo. El rugido de la multitud sacudía el suelo, una mezcla de gritos, aplausos y apuestas en marcha. Algunos espectadores animaban con fervor, como si asistieran a una gran obra teatral, mientras que otros solo ansiaban el derramamiento de sangre. Los gladiadores marchaban hasta el centro de la arena y se detenían ante el palco imperial. Allí, el editor, el organizador de los juegos, a menudo el propio emperador o un poderoso senador, observaba con una mirada impasible. Entonces, en un unísono ensayado, todos alzaban sus armas y pronunciaban el famoso saludo. Ave, César. Los que van a morir te saludan. Era un momento solemne. Algunos hombres sentían un escalofrío recorrer su espalda. Otros, llenos de adrenalina, apretaban los puños, deseando que la lucha comenzara cuanto antes. El sonido de una trompeta cortaba el aire, en un instante, la arena estallaba en movimiento. Los duelos estaban estratégicamente diseñados para entretener a la multitud. Un murmillo, con su corta espada y su gran escudo, se enfrentaba a un retiarius, que se movía con agilidad, intentando atraparlo con su red. Un secutor corría hacia el oplomachus, quien, armado con su lanza, intentaba mantenerlo a distancia. Cada combate era un espectáculo táctico, donde la fuerza, la velocidad y la inteligencia se mezclaban en un juego cruel de vida o muerte. El choque de las espadas y el estruendo de los escudos reverberaban en el anfiteatro. Polvo y arena volaban a medida que los combatientes se movían, intentando predecir el próximo ataque de su oponente. Algunos golpes eran certeros, haciendo brotar sangre y llevando a la multitud al delirio. Otros se prolongaban, convirtiéndose en auténticas demostraciones de resistencia y estrategia. A medida que los combates avanzaban, quedaba claro quiénes eran los vencedores y quiénes estaban a punto de caer. Un gladiador herido, exhausto, a menudo terminaba de rodillas, incapaz de continuar. Y entonces, todo se reducía a un solo gesto, el pulgar de la multitud y del organizador de los juegos. Si los espectadores consideraban que el guerrero había luchado con valentía, podían exigir clemencia. En ese caso, viviría para luchar otro día. Pero si el veredicto era la muerte, el oponente debía finalizar el combate con un golpe certero, poniendo fin a la lucha de manera brutal. Para los supervivientes, la gloria. Para los caídos, el polvo de la arena. Los vencedores regresaban a los bastidores, heridos, ensangrentados, pero victoriosos. Para algunos, significaba un paso más hacia la libertad, si lograban suficientes victorias. Para otros, solo un respiro hasta el próximo combate.
La noche caía sobre Roma, y mientras la multitud se dispersaba, satisfecha con el espectáculo del día, los gladiadores volvían a sus alojamientos, conscientes de que, en poco tiempo, la arena reclamaría más sangre. Y ellos estarían allí para ofrecer el próximo espectáculo. Las multitudes rugían en el Coliseo, extasiadas por el espectáculo de sangre y gloria. Pero, detrás de las arenas ensangrentadas y los guerreros que luchaban hasta la muerte, se libraba un juego aún mayor, un juego de poder, manipulación y control. Los emperadores romanos y los senadores no organizaban los juegos solo para entretener, eran piezas fundamentales de una estrategia política cuidadosamente calculada. La expresión pan y circo, panem et circenses, acuñada por el poeta Juvenal, sintetizaba perfectamente la política romana de control de la población. El imperio era vasto y diverso, lleno de desigualdades sociales y tensiones entre clases. La plebe, compuesta en su mayoría por campesinos y desempleados urbanos, a menudo se rebelaba contra la élite dominante. Para evitar disturbios y rebeliones, los gobernantes ofrecían pan gratis y espectáculos grandiosos, asegurando que el pueblo estuviera alimentado y distraído. Los juegos eran financiados por el Estado o por senadores que buscaban favores políticos. Cada combate, cada carrera de cuadrigas, cada recreación de batallas históricas servía para desviar la atención de las injusticias y mantener al pueblo satisfecho. Mientras los ciudadanos se maravillaban con los combates de gladiadores, olvidaban los altos impuestos, las guerras en territorios lejanos y las intrigas palaciegas. Los emperadores comprendían el poder de los juegos como herramienta de autopromoción. Desde Julio César, quien ofreció luchas grandiosas para ganar apoyo popular, hasta el extravagante Nerón, que incluso llegó a presentarse en los espectáculos, los gobernantes utilizaban las arenas como una forma de consolidar su imagen. El Coliseo, inaugurado por Vespasiano y finalizado por Tito, fue uno de los mayores símbolos de esta estrategia. Domiciano, por ejemplo, usó los juegos para mostrarse benévolo, organizando festivales lujosos en tiempos de crisis. Trajano, uno de los emperadores más populares, celebró su victoria sobre los dacios promoviendo 123 días consecutivos de combates, con miles de gladiadores y fieras exóticas. Estos eventos grandiosos servían para reforzar la autoridad imperial y perpetuar la idea de que Roma era invencible. No solo los emperadores se beneficiaban de los juegos. Senadores y magistrados que deseaban destacar en la política también patrocinaban espectáculos. El costo era altísimo, pero la popularidad obtenida lo compensaba. Quienes organizaban los juegos ganaban respeto, influencia e incluso votos en futuras elecciones. Los ediles, responsables de la administración urbana, a menudo invertían sus propias fortunas para promover luchas y carreras, con la esperanza de asegurarse apoyo para cargos más altos. Patrocinar un gran evento era una forma eficaz de ganarse el favor del pueblo y atraer la atención del emperador. El pueblo, por su parte, se volvía cada vez más dependiente de los juegos. Ansiaban las emociones de las arenas, aplaudían a los campeones y exigían más sangre. Esta demanda creciente obligaba a los organizadores a hacer los espectáculos cada vez más brutales. Se reclutaban más gladiadores, se traían animales salvajes de tierras lejanas y las ejecuciones públicas se convertían en parte del show. La política romana se basaba en el arte de mantener al pueblo entretenido, y los juegos eran la herramienta perfecta para ello. Mientras la sangre manchaba la arena de los coliseos, los verdaderos jugadores o emperadores y senadores manipulaban a las masas con maestría. Roma no era solo una ciudad de guerreros y emperadores, sino también de estrategas que sabían que la mejor forma de gobernar no era con la fuerza de las espadas, sino con el espectáculo de las arenas. El sol nacía dorando la arena de los coliseos, mientras los gritos de la multitud comenzaban a resonar en las gradas de piedra. En el inframundo de Roma, donde la sangre y el sudor se mezclaban, algunos nombres resistieron el paso del tiempo, convirtiéndose en leyendas. Entre ellos, uno destacó como el más grande de todos, Espartaco, el gladiador que se atrevió a desafiar al mismo imperio romano. Antes de convertirse en un ícono, Espartaco era solo un hombre entre miles. Nació en Tracia, una región al norte de Grecia, y fue un guerrero valiente que luchó por su pueblo. Pero el destino no fue misericordioso. Capturado por los romanos, fue encadenado y vendido como esclavo. Su nuevo hogar, la Ludus de Capua, una de las escuelas de gladiadores más brutales del imperio. Los días eran duros. El entrenamiento era implacable. Espartaco y sus compañeros enfrentaban el dolor desde el amanecer hasta la última gota de sudor derramada al anochecer. Con cada golpe recibido,
con cada amigo caído, la rebelión crecía en su corazón. Sabía que su vida no era más que un espectáculo para el deleite de la nobleza romana. Pero él no aceptaba ese destino. Los juegos comenzaron. Espartaco se mostró como un combatiente feroz. Con inteligencia, fuerza y habilidad, ganó batalla tras batalla. Su nombre resonaba en los pasillos de la arena. Cada victoria le traía gloria, pero también aumentaba la vigilancia de los romanos sobre él. Entonces surgió la idea imposible, la fuga. Con un pequeño grupo de gladiadores igualmente indignados, Espartaco organizó un audaz plan. En una noche de tormenta, con armas improvisadas, se enfrentaron a sus entrenadores y guardias. Lo imposible ocurrió, escaparon de la Ludus de Capua. Pero no se detuvieron ahí. La fuga no era solo por deseo de libertad, era el comienzo de algo más grande. Lo que comenzó con unas pocas docenas de gladiadores pronto se convirtió en una rebelión de miles. Esclavos de toda Italia se unieron a la causa. Espartaco se convirtió en un líder, un símbolo de esperanza para aquellos que vivían bajo el yugo de Roma. No era solo un luchador, sino un estratega nato. Sus fuerzas derrotaron legiones romanas enteras, demostrando que los gladiadores no eran solo juguetes del imperio, sino verdaderos guerreros. Los senadores y generales romanos, avergonzados y furiosos, decidieron acabar con la rebelión de una vez por todas. El despiadado Craso, uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma, fue enviado a aplastar a Espartaco y sus seguidores. El enfrentamiento final ocurrió en el 71 a.C., en el sur de Italia. Espartaco y sus miles de seguidores estaban acorralados. No había salida. No había piedad. Pero, en lugar de rendirse, tomó su espada y marchó a la batalla. Como un verdadero guerrero, enfrentó a los romanos hasta su último aliento. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su leyenda jamás murió. Roma ganó la batalla, pero no logró borrar su historia. Espartaco se convirtió en un símbolo de resistencia y libertad, una prueba de que incluso el mayor imperio del mundo podía ser desafiado. Además de Espartaco, otros gladiadores dejaron su huella en la historia con coraje y habilidad. Flamma, el guerrero sirio que ganó 34 combates y rechazó la libertad 4 veces para seguir luchando. Priscus y Verus, dos amigos y rivales que libraron un combate tan épico que fueron declarados vencedores juntos, algo rarísimo en la arena. Crixo, el fiel aliado de Espartaco, que cayó en batalla luchando por la misma causa. La arena de Roma puede haber caído en silencio hace siglos, pero los ecos de los gladiadores aún resuenan en la historia. No eran solo luchadores. Eran guerreros, líderes e íconos de resistencia. Y en medio del polvo y la sangre de la arena, entre el rugido de la multitud y el tintineo de las espadas, Espartaco sigue vivo, no como un esclavo, sino como un símbolo inmortal de valentía. El rugido de la multitud aún resonaba por los arcos del anfiteatro cuando el combate llegaba a su fin. La sangre teñía de rojo la arena dorada, y los gladiadores, exhaustos, apenas podían mantenerse en pie. Para algunos, la batalla significaba gloria y reconocimiento. Para otros, era el fin de todo. Pero, ¿qué sucedía después de que las espadas se bajaban? El destino de un gladiador no solo se decidía en combate, sino por algo aún más cruel, la voluntad del público y de los poderosos de Roma. Cuando un gladiador caía, su muerte no siempre era inmediata. En muchos casos, su vida estaba en manos de la audiencia. Si había luchado valientemente, el público podía gritar y hacer gestos pidiendo clemencia. Pero si su batalla era considerada indigna, las gradas resonaban con gritos de muerte. El emperador o el editor de los juegos, generalmente un senador o un general poderoso, tenía la decisión final. Un pulgar hacia arriba significaba perdón. Un pulgar hacia abajo, una sentencia de muerte. La multitud esperaba en un silencio tenso para conocer el destino del guerrero herido. Si la decisión era la muerte, el gladiador debía aceptarla con honor. Su oponente le daba el golpe final mientras él se mantenía firme, sin mostrar miedo. Para los romanos, morir con dignidad era la mayor victoria que un hombre podía alcanzar. Los gladiadores que sobrevivían, pero quedaban gravemente heridos, eran llevados de regreso a sus celdas en el Ludus. Allí, sus heridas eran tratadas por médicos especializados, ya que cada luchador era una inversión valiosa para los lanistas, los dueños de las escuelas de gladiadores. Sin embargo, no todos se recuperaban. Muchos morían días después, víctimas de infecciones o de las heridas profundas recibidas en la arena. Para aquellos que sanaban, el destino aún les reservaba más combates. No había descanso.
Si aún tenían fuerzas, volvían a la arena tan pronto como estuvieran listos, pues solo la muerte o la libertad los alejaría del Coliseo. El mayor sueño de un gladiador era alcanzar la rudis, la espada de madera otorgada a un guerrero que ganaba su libertad. Este premio no se concedía fácilmente. Un gladiador debía convertirse en una verdadera leyenda, acumulando victorias impresionantes y ganándose el favor del público y de las autoridades. Cuando un gladiador recibía la rudis, se arrodillaba ante el emperador o el editor de los juegos, quien le entregaba la espada como símbolo de su liberación. El público estallaba en ovaciones. El hombre que antes era un esclavo ahora podía caminar libremente por las calles de Roma. Algunos partían para comenzar una nueva vida, mientras que otros elegían continuar en la arena como entrenadores o mercenarios. Entre los gladiadores más famosos que lograron la libertad estaba Flamma, quien recibió la rudis 4 veces, pero rechazó todas, prefiriendo seguir luchando. Para él, la arena ya no era una prisión, sino su verdadero hogar. No todos aceptaban su destino. Algunos gladiadores intentaban escapar, como lo hizo Espartaco, liderando una revuelta que sacudió Roma. Pero para aquellos que eran capturados nuevamente, el destino era cruel. Los romanos no perdonaban a los traidores. Los gladiadores fugitivos eran condenados a la crucifixión o a morir en espectáculos aún más brutales. Con el tiempo, los juegos comenzaron a perder popularidad. El Imperio Romano cambió, y la lucha entre hombres empezó a ser vista con menos entusiasmo. En el siglo V, los combates de gladiadores fueron oficialmente prohibidos. Pero las historias de estos guerreros nunca fueron olvidadas. Siglos después, sus nombres aún resuenan en la historia como símbolos de fuerza, valentía y resistencia. El destino de un gladiador nunca fue solo victoria o derrota. Era un juego cruel entre la vida y la muerte, donde incluso los vencedores tenían que luchar todos los días para seguir vivos. Durante siglos, el rugido de las multitudes y el choque de las espadas fueron el corazón palpitante de los anfiteatros romanos. Los juegos sangrientos no eran solo entretenimiento, sino un reflejo del poder de Roma, donde la vida y la muerte se decidían bajo la mirada atenta del emperador. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, un nuevo viento comenzó a soplar sobre el imperio. Un viento que hablaba de compasión, de un único Dios y de la santidad de la vida. Ese viento era el cristianismo. En el apogeo del Imperio Romano, los juegos eran un espectáculo obligatorio, patrocinado por los gobernantes para mantener a la población distraída. Pero, en las sombras, una nueva fe comenzaba a expandirse, llevada por aquellos que no temían a la muerte y creían en algo mucho más grande que la gloria de la arena. Los cristianos se negaban a participar en los juegos, rechazaban la violencia y predicaban el amor al prójimo. Al principio, esta fe fue vista como una amenaza. Los emperadores perseguían a los cristianos, arrojándolos a la muerte en los mismos espectáculos que ellos condenaban. Pero, irónicamente, esos mismos martirios fortalecieron la religión. El pueblo comenzó a preguntarse, ¿por qué estos hombres y mujeres preferían morir antes que renunciar a su fe? ¿Qué había de tan poderoso en el mensaje de Cristo? Poco a poco, la cultura del imperio comenzó a cambiar. La sangre derramada en la arena ya no traía la misma satisfacción de antes. Los gritos de dolor, que antes eran un placer para los espectadores, empezaron a verse como algo brutal e innecesario. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino tomó una decisión que cambiaría Roma para siempre. Decretó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo y poniendo fin a la persecución de los cristianos. Aunque los juegos aún no habían sido prohibidos, la influencia cristiana comenzó a socavar su popularidad. La Iglesia crecía, ganando influencia y presionando a los gobernantes. Los líderes cristianos condenaban los espectáculos como algo pagano y contrario a las enseñanzas de Cristo. Obispos y monjes se manifestaban contra la brutalidad, exigiendo que Roma abandonara sus viejas costumbres. El golpe final a los juegos llegó a finales del siglo IV. El emperador Teodosio, un cristiano devoto, decretó el cristianismo como la religión oficial del imperio y prohibió todas las prácticas paganas, incluidos los combates de gladiadores. Se dice que, en uno de los últimos juegos, un monje llamado Telémaco entró en la arena para intentar detener la lucha. Levantó las manos, pidiendo a los gladiadores que se detuvieran. La multitud enfurecida no aceptó su interferencia y lo apedreó hasta la muerte. Pero su valentía no fue en vano. Se dice que el emperador quedó tan impactado por lo sucedido que decidió acabar de una vez por todas con los combates. Así, los sangrientos juegos,
que durante siglos definieron el entretenimiento romano, llegaron a su fin. Los anfiteatros fueron abandonados o transformados en lugares para otros eventos. El Coliseo, antes un escenario de sangre y muerte, comenzó a deteriorarse con el tiempo, convirtiéndose en un recuerdo silencioso de un pasado violento. Pero la historia de los gladiadores nunca fue olvidada. Hoy en día, seguimos fascinados por sus hazañas, sus luchas y su valentía. Lo que una vez fue un espectáculo de muerte se convirtió en una leyenda inmortal, contada a lo largo de los siglos como uno de los capítulos más emblemáticos del Imperio Romano. Los gladiadores pueden haber desaparecido de las arenas de piedra hace siglos, pero su leyenda sigue viva. Sus hazañas aún resuenan en la cultura moderna, inspirando historias, personajes e incluso deportes que llevan la esencia de la lucha y la superación. Incluso después del fin de los combates sangrientos, la imagen del gladiador nunca fue olvidada. El coraje, la resistencia y la búsqueda de la libertad de estos guerreros se transformaron en símbolos atemporales, reinterpretados de innumerables maneras a lo largo de los siglos. Desde los inicios del cine, Hollywood entendió el poder de estas historias y las llevó a la gran pantalla con producciones épicas. ¿Quién no recuerda Spartacus, 1960, protagonizada por Kirk Douglas? La película inmortalizó la leyenda del esclavo que desafió a Roma, convirtiéndose en uno de los mayores íconos del cine mundial. Décadas después, Gladiador, 2000, con Russell Crowe, llevó esta historia a una nueva generación. La película recreó con detalles impresionantes el mundo de los gladiadores, mostrando batallas intensas, traiciones políticas y la búsqueda de venganza y redención. La frase "¿No estáis entretenidos?", dicha por el protagonista Máximo, se convirtió en una de las más icónicas del cine. Las series también entraron en esta arena. Spartacus, 2010 a 2013, presentó una versión más visceral de la historia del gladiador tracio, mezclando acción intensa, intrigas y un retrato brutal de la realidad de los combates. Y no solo eso. La fascinación por los gladiadores puede verse incluso en producciones que no están directamente relacionadas con Roma, pero que se inspiran en la idea de combates épicos y personajes que desafían un destino cruel. Los combates de gladiadores no han desaparecido por completo, solo han evolucionado. Muchos deportes modernos llevan su esencia, ya sea en el espíritu competitivo o en la estructura de las peleas. El MMA, Mixed Martial Arts, es uno de los mejores ejemplos de esta influencia. Dos luchadores entran en un octágono, ante una multitud sedienta de acción, utilizando diferentes técnicas de combate para derrotar al oponente. El público vibra con cada golpe, cada esquiva y cada finalización, de la misma manera que los romanos reaccionaban en el Coliseo. Otro deporte que lleva la herencia de los gladiadores es la lucha libre profesional, que mezcla espectáculo y combate, creando verdaderos héroes y villanos, tal como ocurría en las arenas romanas. Incluso eventos como el boxeo, el judo y la esgrima reflejan el espíritu gladiatorial, donde dos adversarios se enfrentan, poniendo a prueba su fuerza, estrategia y resistencia. El concepto de gladiador va más allá de la lucha física. Se ha convertido en un arquetipo de resistencia, en alguien que enfrenta desafíos imposibles y nunca se rinde. Marcas de ropa, gimnasios e incluso grupos motivacionales usan la imagen del gladiador para representar fuerza, determinación y disciplina. Frases como "lucha como un gladiador" son comunes en entrenamientos de atletas y discursos motivacionales. En la cultura pop, vemos personajes que incorporan este espíritu, como héroes de cómics y protagonistas de películas de acción que luchan contra el sistema, contra un destino cruel o contra adversidades imposibles. Los gladiadores pueden haber luchado por última vez hace más de 1500 años, pero su legado sigue vivo. Dejaron de ser solo guerreros de las arenas y se convirtieron en símbolos de coraje, determinación y desafío a lo imposible. Cada vez que vemos una película épica, apoyamos a un luchador en una competencia o nos inspiramos en la resiliencia de un personaje, de alguna manera estamos reviviendo el espíritu de los gladiadores. Nunca desaparecieron por completo. Siguen luchando, ahora en las pantallas, en los rings y en nuestra imaginación. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la verdad oscura detrás de los combates de gladiadores? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? Déjame tu comentario aquí abajo. Tu opinión es muy importante y enriquece aún más esta conversación. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu poderoso like. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo contenido épico como este. Compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia fascinante. Nos vemos en el próximo video.